Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche, equipo integrado por nuestro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellano, Oscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, nuestro hermano Valentín Pérez. Él le da tiempo siempre para tirar su silbato. Sí, siempre. Félix, Mel y José en los controles. Roberto Díaz, un servidor, como siempre, estamos aquí para compartir. Nadie me defendió. Con todos ustedes 2 horas completas. Se me ofendió. ¿Quién te ofendió, Fiero? Una persona por ahí. ¿Pero quién te ofendió? ¿Quién te ofendió, Fiero? No, pero da usted una personalidad. El video que mandaron al grupo. No, pero eso fue un saludo. ¿Quién mandó el video? Eso fue un saludo muy cariñoso, por cierto. Tu amiga mía tuya, Cepeda. Sí. No, pero es que, es que el problema, nadie me defendió. El problema es que usted dijo de que eran compadres. Y eso sucedió que no es así. Compadre. Él dijo aquí que eran compadres. Entonces ella asumió otra cosa. Sí. Tuya Cepeda dijo, Sí, yo no puedo tener ningún tipo de relación con hombre casado. Dile Roberto Valenzuela que se No, pero él lo vio en el video. Y se pavoneó así, y tirando el cabello para atrás. Sí, Ahora, así mismo. desgraciado. Así mismo. Señora, mire. Hoy es viernes. Este no muere en su cama. Viernes Y 1 después de febrero. que Mía tira el discurso, Se pavonea. se pavoneó así con ese cabello. Ahora, Sí. estaba linda. Y preguntó de que, Oye. que si tú tenías dinero. Yo le dije que tú eras rico. Rico. No, pero yo se le voy a decir algo. Gilbert me habla del video. Tú vas a caer en eso. No, pero es que Luzón, me llamó la caiga en eso, atención. tú, hombre serio. Gilbert me habla del video y yo creo que Gilbert está relajando porque Gilbert relaja demasiado. Oye, pero Claro. se pasó. Hoy viene Gilbert y abre su celular y me enseña el video. Sí. ¿Qué? No, digo yo, pero Gilbert, es verdad que tú te prestas para No, vagabundería. hermano, porque es que él es admirador de tuya Cepeda. No, lo que quedó desmentido ahí, Ajá. porque uno tiene, ¿verdad? Que no son compadres nada. No son compadres, ellos estaban como por ser amantes. Pero por Dios. Gilbert, mira, Roberto, vete con la noticia. Señores, pasamos con algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche del viernes 1 de febrero, señores. Ya entramos al segundo Roberto, mes del publicó año. el video. No, deje eso ahí. Pero ya tú lo Miren. publicaste, papá. Hasta de Nueva York me estaban llamando. Que cómo eso llegó a los amigos míos de Nueva York, yo no sé. Pero bueno, a usted le gustó el saludo. Ante la tendencia alcista que en las últimas 3 semanas han experimentado los precios de los combustibles, diversas organizaciones sociales se dirigieron hoy o se dieron cita este viernes frente al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para elevar un reclamo en demanda a las autoridades, ya que según ellos el gobierno tiene un virtual robo en la fijación de las tarifas de expendio de los carburantes. En representación de las organizaciones reclamantes, habló a la prensa la Coordinadora Nacional por la Rebaja de los Combustibles, Socorro Monegro, quien condenó que las rebajas experimentadas durante unas 3 semanas o meses ya fue absorbida en más de un 60% con los nuevos aumentos. Y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, Vinicito, advirtió que si el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pierde las elecciones del 2020, el propio presidente Danilo Medina corre riesgo de caer preso. Si el PLD pierde el poder en el 20, Danilo y gran parte de sus funcionarios tienen muchos riesgos de ser perseguidos y caer presos. Debieran ser los que más deben cuidar la unidad del PLD. Y paradójicamente son los que más están atentando contra ella, dijo Vinicito. Y el gobierno congeló el precio de una parte de los combustibles durante la semana del 2 al 8 de febrero del 2019, con la excepción del gas licuado de petróleo, que subirá 60 centavos por galón, y el gasoil óptimo, que sube 1 peso con 20 centavos. Al menos 21 personas han muerto en Estados Unidos en los últimos días a consecuencia de la ola de frío polar que ha afectado
a las regiones septentrionales del país desde el martes y que hoy ha empezado a remitir tras días de batir marcas mínimas de temperatura. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos prevé que el desplazamiento hacia el este del aire polar provocará un rápido calentamiento y que el domingo muchas de las áreas que han registrado temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados se sitúen por encima de cero. Señores, nos vamos a una pausa. Al regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Ya son las 10:07. Oye, Este Roberto, es el gobierno de la noche. Z101. Sí, Roberto, antes de ir con Luzón, y pedirle perdón a la gente porque estoy un poco difónico por el problema de la gripe. Mira, yo tengo un amigo que está haciendo un movimiento político. Ajá, bien. Sí, movimiento ¿Qué partido político. está allí? No, él está con el PLD, me dice. Okay. Pero tú sabes cómo se llama el movimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El movimiento se llama Danilo repite como la longaniza. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? Explícame. ¿Y qué es esto? Y él dice, ahora, pero oye lo que él dice. Cosas se verán cosas en los días siguientes. Danilo repite como la longaniza. Miren, a partir de este momento comienzan una serie de cuestiones. Sí. Ya comenzaron. De cuestionamientos. Porque ya lo de Quirino, lo del el asunto de la defensa de Leonel, un paquete de situaciones. El match entre los grupos del PLD, sí. Fíjate cómo, porque el PLD está actuando como si ahí hubieran dos partidos. Prácticamente. El PLD ha estado actuando como que ahí hay dos partidos. Ahora son muy fuertes esos dos sectores. Son muy fuertes. Sí. Tú sabes que yo digo que yo he bautizado el año 2020 como la era de la extinción. En términos de moralidad, principios filosóficos y éticos, todo va a desaparecer. Lo que uno vio en el torneo pasado fueron pequeños ensayos de personas que se sublevaban, se aglutinaban y vendían su voto como reces, y se aglutinaban en una comunidad de 20 y 25 personas, decían, no tengo candidato. El 2020 va a ser mucho peor. Y que a medida que va pasando el tiempo y se van agotando los liderazgos, porque a partir del 20, ustedes tienen que entendido, valga la redundancia, tienen que entender, y excúsame Luzón que va a tu comentario. No, dale. Tienen que entender ustedes que el pleito en el Partido de la Liberación Dominicana no es tanto porque, claro, es porque el PLD continúa en el poder, pero hay otra crisis. Y viene un proceso de jubilación obligado. Claro, voy ahí. Se van muchos. Bien, esa crisis también va conjuntamente, es dual, conjuntamente con un problema biológico, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, y ahí de refilón se va Hipólito Mejía. Claro que ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si el presidente Danilo Medina es el candidato y vencedor en las próximas elecciones del 20, Leonel desaparece de la escena política para siempre. Pero Luis Abinader también. Si Danilo Medina... Espérate. Perdón, escúchame, para darte la idea. Si Leonel Fernández es el candidato y gana, Danilo sale de la escena política por siempre. Entonces es una pero ahí muerte pero no solamente sale Danilo Medina o Leonel Fernández. Hipólito Mejía queda fuera del escenario político también. Y ahí entra una nueva camada de aspirantes a la presidencia de la República que obviamente luego del 24, del 2028 van a dirigir el país. Ahí entra Luis Abinader, Abel Martínez, ahí entra Wellington Arnold, ahí entra David Collado, una nueva camada, claro porque los hijos míos que tienen 15 años, 17 y los tuyos van a buscar nuevas figuras políticas que el país tiene que prepararse. Totalmente de acuerdo contigo. Don Héctor, buenas noches. Gracias, Roberto Díaz. Muy buenas noches a mis compañeros, Gilbert, Guzmán, a usted mismo, Roberto, al otro Roberto, que le dicen el malo, pero yo no creo eso. Señor, bueno. Creo Luzón, que ¿cuál es tu otro apellido? Es Luzón. ¿Cuál es tu otro apellido? Soy Marte Luzón. Marte Luzón. Sí. ¿Por qué? Mire, porque aquí tengo a Roberto Valenzuela. El bueno. Bueno, pues los dos son buenos, porque yo no podría decir. Son buenos. ¿Son buenos los dos? En la práctica el bueno soy yo. Ajá. Ahora, hablando plepla, para que la gente crea que yo soy el malo, el fiero.
Pero en la práctica ese es el mal. Pero mira, Este me quiere pero, joder. ven acá, pero Roberto Sí, Díaz es sí. una acusación muy seria. No, dicen, ¿quién era que decía? O sea, que palabra Roberto, necia, Roberto. oído sordo. Oído sordo. Tira la Sí, piedra y esconde la mano. Sí. La gatica María Ramos. Óyeme, líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Ay, pero- mamacita. y ciertamente, Sí, sí. Roberto Díaz, hay muchos refranes en ese sentido. Ay, 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 Yo no estoy pero- diciendo que él tenga razón en lo que Pero está hoy es planteando. viernes, Pero- hay una salsa que se llama así. Cuídate tú de la hierba mansa, que de la brava me cuido yo. Ay, Yo creo que uno puede redireccionar todo eso que dice la gente y buscar esa parte que dicen para bien. Esas personas cuando se deciden hacer bien lo hacen excesivamente también. Bueno, señores, hay dos, bueno, me voy a referir en el ámbito internacional a dos fenómenos naturales, señores, que están creando situaciones difíciles. En Estados Unidos la ola de frío está matando mucha gente. La ola de frío polar que se está desarrollando en los Estados Unidos y el sur de Canadá ha causado la muerte de 16 personas. 16 personas han muerto de frío, informó la cadena de televisión CNN. Dice que la mayoría de las muertes se ha registrado en la región central de Estados Unidos, en los estados de Michigan, Illinois, Ohio y Minnesota, donde los termómetros se situaron a niveles históricos, como los menos 30 grados centígrados alcanzados en Chicago el jueves. Miren, yo vi un video en el día de hoy, señores. Increíble. Yo vi un video donde se hicieron dos cosas. Una persona hizo una prueba para que se tenga la idea cómo es que está el asunto. Yo creo que vi ese video. Oiga, ¿en qué consistió? Él tiró una lata de agua hirviendo y eso inmediatamente se convirtió en nieve. Wow. Número uno. En el mismo video, esa persona tomó un polo chair en sus manos y el polo chair parecía un cadáver de duro. El polo chair, pero un cadáver, él lo movía así, era como una piedra que tú estás moviendo. Porque tú sabes que si tú tomas una ropa, una tela cualquiera, la tela tú ves que es normal, que se mueve normal. Pero esto parecía como un cuerpo único, como un cadáver. El polo chair congelado. Luzón, yo vi uno. Entonces tú te imaginas, perdóname, la sangre humana congelada. Por eso que se ha muerto mucha gente. Luzón, yo vi un señor que hizo una prueba parecida. El agua de los toiles del inodoro, todo congelado. Congelado. Pero usted La se gente no imagina. puede ir a los baños. Miren, usted sabe que tuvo que hacer el gobierno. Sigue haciendo los operativos de rescate de los indigentes en las calles y de los niños, asegurarse de que los niños y los adultos mayores pues estén bajo calefacción. Son los más vulnerables. Porque esos indigentes, tú sabes que viven en las calles y duermen en las calles. Usted lo ha visto en Estados Claro que Unidos. sí. Porque yo cuando viajé por primera vez a Estados Unidos, yo me quedé extrañado porque yo pensaba que en Estados Unidos no habían tanto indigentes. El sueño americano lo Sí, que le han sí, vendido a uno. y hay muchísimos, más de lo que usted se imagina, incluyendo alcohólicos que cobran welfare para beber. Entonces, la verdad es que la ola de frío está creando estragos en los Estados Unidos y en algunas regiones, fundamentalmente también de Canadá, y las muertes siguen incrementándose en ese sentido. Ese fenómeno natural en los Estados Unidos es bastante fuerte. Dice que esas muertes se han producido a causa de accidentes de circulación, dadas las malas condiciones de mucha carretera también, no solamente gente que se le ha congelado la sangre, ¿verdad? Y el transporte aéreo también se ha visto afectado por las malas condiciones meteorológicas, hoy jueves, hoy viernes. Y han sido cancelados muchísimos vuelos en Estados Unidos. Pero otro fenómeno sucedió en Cuba. Usted sabe que en Cuba hubo un tornado, ¿verdad que sí? Un tornado fuerte que mató de paso 4 personas e hirió más de 70. Sí. Pues hoy hubo un meteorito que cayó también. Un meteorito. Es otro fenómeno. Y hasta piedras negras estuvo la gente enseñando de todo lo que pasó allí. Parece ser. Y aquí en la República Dominicana, el Instituto Sismológico, estoy haciendo una especie de revista de los fenómenos naturales que se están produciendo en la región. Sin darme cuenta lo estoy haciendo. Aquí en la República Dominicana hay una preocupación en los últimos tiempos que la gente casi no la dice.
pero el Instituto Sismológico ha dicho que tiene una especie de observatorio, que tiene bajo observación el territorio nacional, dado la gran cantidad de temblores de baja dimensión, pero temblores al fin, que se producen de manera constante. Eso significa que en cualquier momento, ojalá que no sea así y que Dios nos tome confesado, como decimos los dominicanos, que en cualquier momento en el país puede producirse un movimiento telúrico de altas dimensiones. Y eso debe llamar la atención de las autoridades. Y yo sé que aquí se han hecho pruebas y simulacros para tratar de alguna manera de ir preparando al país con relación a esta situación. Señores, acuérdense lo que ocurrió en el 2010 en Haití. Y Haití es parte de este territorio. Lo que hay es una división política. Haití nunca se ha podido recuperar. No. Y lo que hay es una división política y una división de cultura. Pero es la misma isla de Santo Domingo. Claro. Hay una falla tectónica en la isla que sirve tanto para Haití como para nosotros, porque es el mismo territorio, repito. Entonces las autoridades deben ir tomando algunas previsiones que son posibles. Con los fenómenos naturales no son tantas las cosas que se pueden hacer, pero hay previsiones en lo que tiene que ver con edificaciones, construir de una manera a veces diferente, tener zona de evacuación rápida en determinados puntos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y hace tiempo que hay una preocupación en la misma población, que la gente no la dice regularmente, pero lo manifiesta por lo bajo, porque la gente no quiere hablar de ese tipo de situaciones. Y tú sabes, Luzón, Sí. un tema muy importante y preocupante a la vez, que no se ha implementado una campaña de educación con relación a este tipo de fenómenos ante cualquier evento que pueda acontecer. Lo que esperamos es que el proceso de educación de la ciudadanía no comience después que pase algo, como estamos acostumbrados en este país. ¿Y de qué aquí hacen campaña de educación? ¿De qué? De nada. A eso No, que me refiero. absolutamente de nada. No, pero no se hace aquí campaña de Pero para educación nada. para los problemas de dengue, No, de para rabia. los problemas de rabia, Cosas tan de elementales malaria. que en otro país, que tienen que ver directamente con la salud del ser Nada. humano. Luzón, que en otro país eso desapareció en el año 1800. Mire, señores, hace aquí 200 se está años. hablando. Ustedes saben que el sarampión fue erradicado aquí en una ocasión, ¿verdad? Sí. Pero ahora ha vuelto el sarampión. Claro. Ha vuelto el sarampión. O sea, el sarampión tiene que ahora estar en la agenda del Ministerio de Salud Pública. Después que hace muchísimas décadas, en los 70, 80, qué sé yo, por ahí, Fue erradicado el sarampión se declaró erradicado por la Organización Mundial de la Salud, no solamente por la República Dominicana, avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y sin embargo ha vuelto el sarampión a la República Dominicana. Sí, así es. O sea, es una situación que evidencia mucha falta de prevención. Pero, Luzón, el principal problema que tiene este país en este momento y que ha acabado con decenas y decenas de mujeres son los feminicidios. Sí. Y aquí tú no ves una campaña de Procuraduría del Ministerio de la Mujer desde el gobierno para orientar al dominicano, decirle, miren, La Procuraduría el hizo... feminicidio hay que evitarlo por esto y esto. La No Procuraduría hay hizo un nada. intento de una campaña contra la violencia, que así le llamó. Ujú. Pero eso como que se detuvo. Y además, el problema no es tú anunciar la campaña y hacerlo con mucha... No, es que la campaña tenga un contenido educativo Totalmente real. ¿Tú sabes qué campaña hay? Ujú. El procurador comiendo sancocho. Eso sí está en las redes sociales. Ah, Pero sí. de un precandidato presidencial. Bueno. Un precandidato. ¿Ustedes saben Sí, cuál es el sí, el principal, procurador, sí. cuál es el principal problema de la lucha contra los feminicidios en este país? Que cada quien quiere trabajar de forma independiente. La gente quiere trabajar de manera independiente. Se deben unificar las fuerzas. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República y demás entidades que tengan que ver con esto y trabajar de una manera monolítica. No andar buscando protagonismo donde cada quien quiera hacer una actividad por separado. Ese es el principal problema de este país contra el combate a los feminicidios. Entonces, en la República Dominicana a uno le preocupa que somos
estamos dentro de la gran posibilidad de ser un país que en un momento determinado tenga un movimiento, un sismo, un movimiento sísmico de alto nivel, porque somos candidatos, porque hay una falla que todo el mundo lo sabe, que afectó a Haití, lamentablemente, muchísimos muertos en Haití, señores, eso es increíble. Afectó a Haití y, como bien dicen ustedes, le ha dado trabajo recuperarse. Yo recuerdo en el año 2010, cuando yo estando en una oficina, por ahí cerca del plan piloto, Gilbert, y donde yo estaba conversando con alguien ahí, yo sentí en el momento que la casa donde estaba se movía como un árbol. Oh. Como un árbol. Caramba. Eso fue el 12 de enero del año 2010. Sí. 12 de enero, recuerdo la fecha. Sí, del año 2010. Claro que sí. Y eso fue aquí. Eso fue cuando el terremoto de Haití. Sí. Yo estaba en la clínica Rodríguez Santos. Sí, yo estaba ahí. Recuerdo como ahora. Yo estaba ahí por esa. Me mareé también. Yo estaba por ahí, por esa zona donde está el plan piloto. Pues eso es Honduras, creo. Pues resulta que eso simplemente fue el reflejo de lo que pasó en Haití. En Haití, ustedes saben, la hecatombe que se armó. Entonces, ojalá que las autoridades vayan tomando prevención. Miren, por otra parte, antes de irme, quiero referirme a una situación que se está dando con la antigua MEC, que ahora se llama DGC. Estoy mirando muchísimos videos que están subiendo a las redes y que lo está captando la televisión también, de muchos agentes golpeando a choferes, a motoristas y a ciudadanos. O sea, los AME se han tomado se han abrogado un derecho de represión, de golpeo y de maltrato a muchos ciudadanos. Y yo no veo al director de la AME que esté tomando ningún tipo de medida en ese sentido. Miren, yo vi un video de un chofer, de un motorista maltratado en La Romana, golpeado inmisericordiamente. Yo he visto en los últimos días, iba a traerlo, pero así no lo, para citarlo cada uno, pero he visto 4 casos, Gilbert, 4 casos en esta última semana de AME, de la DGC, golpeando. Hubo un joven de una pasola que lo golpearon inmisericordiamente, que de ahí tuvieron que llevarlo al hospital porque fue desbaratado. Agentes de la AME. Y son cobardes, porque si se comportaran como hombres, ellos no hicieran eso en grupo. Porque si uno entiende que debe hacer una cosa que no la debe hacer, y la hace, pero todos le cayeron. Yo vi 4 AME caerle arriba a ese pobre pasolero. Muchacho, nada más decía, no me den una. Oye, es un abuso total. Yo no sé, hay como un descuido en la DGC. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué señal se ha dado ahí que esa gente se creen como con el derecho de golpear a choferes, a conductores y a ciudadanos? O sea, ¿qué está pasando con esa institución? Sería bueno que nos dijeran a nosotros si AME está tomando algún tipo de medida con esos agentes abusadores. Porque para tú imponer el orden en el tránsito, tú no tienes que golpear a nadie. Infligir violencia. Ni actuar con violencia, ni tomarte una justicia en las manos. Una persona, cometió algún tipo de infracción en el tránsito, bueno, tú sabes lo que tiene que hacer. Ahí está la ley. Así es. Entonces tú no tienes que golpear a nadie, porque eso no le corresponde a nadie golpear a un conductor. Así es, yo pienso. Y lo hacen en grupo, Gilbert. Sí. Lo hacen en grupo. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he Manadas. visto. Yo vi 4 agentes cayéndole a trompada limpia a ese pasolero. No, improcedente eso. Y vi otro caso en La Romana. Vi otro caso en otra parte del Cibao. He visto como 4 casos diferentes de agentes de AME involucrados en incidentes, golpeando ciudadanos y golpeando conductores. Es improcedente. Yo pienso que la ley no se puede cambiar por la agresión física. Entonces Hay que aplicar la ley. Sí. Primero la ley. ¿Cómo que se llama el director de DGC ahora? El director de la DGC. Porque como que Vamos no a ha buscar el sonado nombre mucho. ahora mismo. Como que no ha sonado mucho. Yo le hago un llamado al director de esa institución que trate de que su gestión no se vea tan empañada. Mira que tienen un buen vocero ahí. Sí, Gilman como se está Pimentel. viendo. Sí, pero tú no haces nada con un buen vocero si tú no estás haciendo una gestión que la gente pueda aprobar.
porque el vocero simple y llanamente lo que hace es trabajar la imagen, una serie de cuestiones, pero ya la gestión va por cuenta del director. Él es que traza la pauta de lo que se hace y lo que no se hace, y es el que establece allí cómo pueden ser a veces castigados estos agentes. General Ernesto Rodríguez García. Bueno, pues el general Ernesto Rodríguez García. Es un dirigente del PLD poco conocido realmente. Ernesto Rodríguez García, que yo ni sabía cómo se llamaba. Director ese dirigente se conoce poco. Yo le hago un llamado a ese señor, a ese militar o policía, que tome en cuenta esos abusos que están cometiendo los agentes de AME en todo el país. Porque no solo es en la capital, vi un asunto de la Romana, vi un asunto por ahí por el Cibao, varios asuntos en el Cibao, aquí por Herrera, otro, y así sucesivamente. Eso se está como viralizando, ese tipo de situación. Entonces, eso no puede ocurrir. O sea, tiene que haber un stop ya, tiene que haber un pare en todo eso, y le corresponde precisamente al director de esa institución tomar carta en el asunto. Llévame, Félix. Bueno, señores, estamos de regreso en este gobierno de la noche de la Z101. Son las 10:29 minutos exactamente en este gobierno de la noche. Ajá. Antes de entrar con la entrevista de nuestros invitados, acaba de llamar el vocero de la ME. Sí. Para aclarar lo de el comentario que tú acabas de hacer del motorista de la Romana. Sí. Pero si él quiere que nos llame un par de minutos. Sí. De la visita. Pero me dice que vaya adelantándole algo. Sí. Porque parece que tiene alguna cuestión que resolver ahora mismo. Ah, muy bien. Pero que no tiene problema en llamar, me dijo bueno, ahora pues, mismo. pues, Pero me dijo que te adelante. Sí. Que comparte tu preocupación de lo de que ocurrió en la Romana. Que tampoco. Y otros casos. Son varios. Que tampoco la ME justifica el que ese motorista fuera golpeado, pero informa que esa persona vive en vía contraria. Cuando fue llamado a parar, lo primero que le dio una trompada a un agente de la ME, tiene 5 fichas y no tenía documentos. Quería irse a la fuga, fue apresado, le entra a los agentes de la MED y por supuesto vino otro grupo que no se justifica que lo golpearan en ese momento. Pero él te quiere decir... No, está bien, pero hay otros casos, no solo es ese. Yo he visto 4 incidentes golpeando ciudadanos. Entonces él te manda a aclarar esa parte de la Romana, que es el último que ha ocurrido ante la opinión pública. No hay forma de poder nosotros tolerar que a una persona se le golpee obviando la ley. Y él eso me lo aclara y yo pienso que debe de ser así. Lo que no entendemos es por qué hay que golpear a una persona que ya está siendo sometida. Muy bien. Pero la ME no justifica en que una persona sea golpeada de esa forma. Eso es correcto, muy bien. Bueno, señores, tenemos con nosotros un invitado especial esta noche. Estamos hablando del señor Juan Carlos Monedero, quien es cofundador del partido Podemos de España, pero también es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras funciones importantes que tiene en su país. Nosotros vamos a conversar con él sobre diversos aspectos de política internacional, de la situación en España. Y ya ustedes, pues, bienvenidos. Sobre el desgobierno de la noche. No el gobierno, sino el desgobierno de la noche. Ay. Pues, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Señor Juan Carlos Un Monedero. placer. De entrada, nosotros, usted sabe, quisiéramos preguntarle cuál es la visión que tiene usted ante este gran conflicto que se produce en estos días en Venezuela. Donde incluso el gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, vino al país recientemente y se destapó con unas declaraciones donde llamaba dictador a Nicolás Maduro. Me gustaría saber la visión que usted tiene del conflicto en Venezuela y de la posición del gobierno de su país. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Tenía una visita pendiente. Sí. A la República Dominicana, porque he tenido muchos alumnos que han estudiado con nosotros allí en Madrid, en la Universidad Complutense,
Y he prometido muchas veces que venía y no terminaba de venir. Así que por fin estoy aquí. Un viaje fugaz, ¿no? Pero intenso. Creo que el gobierno de España ha perdido una oportunidad excelente, ¿no? de matizar. Porque España no da ultimátums a Arabia Saudí, ni a Marruecos, ni a Yemen, ni a Emiratos Árabes, ni a Qatar. Entonces, ni por supuesto le dio ultimátums a Peña Nieto, ¿no? Cuando había decenas de miles de muertos asesinados, ¿no? Por el narcotráfico en México. Nunca le ha planteado ningún ultimátum al uribismo por los asesinatos de activistas. Y por tanto, este ataque, ¿no? a Venezuela es un poco raro, ¿no? Parece que todos vamos a saber, tanto aquí en Dominicana como en España, como en Alemania, el tiempo que va a hacer en Caracas. Y no sabemos qué ocurre en otros lugares. Qué curioso que nos hemos olvidado de las caravanas de los migrantes. O sea, hace unos meses lo más relevante que había era unas caravanas de migrantes, de hondureños, que iban hacia Estados Unidos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que es que en ese momento Estados Unidos tenía interés en que se hablase en los medios de los migrantes, porque el corazón de su campaña electoral era luchar contra los migrantes. Y él visitaba la frontera y se reunía con gente armada, policías y también civiles, y decía que iba a hacer más grande el muro con México, y por tanto necesitaba la amenaza de los migrantes. Hoy eso ha desaparecido y hoy lo que realmente les revierte votos es Venezuela, votos o petróleo. Porque Bolton, que es el asesor de seguridad de Donald Trump, ha dicho textualmente que quiere que las empresas petroleras norteamericanas controlen el petróleo de Venezuela, porque es un estupendo negocio. Y ha dicho textualmente que para lograr que las empresas petroleras norteamericanas controlen el petróleo venezolano, hace falta derrocar a Maduro. Por tanto, mi presidente, Pedro Sánchez, se ha supeditado a Trump. Hoy sale en la prensa española, cuando venía para acá en el avión, lo he podido leer, que Donald Trump amenazó al gobierno español para que reconociera a Guaidó. Es decir, que Guaidó, este señor que se autoproclama presidente en una manifestación, había antes pactado con Donald Trump toda esta farsa, ¿no? A mí lo que me preocupa de fondo, y le pido a toda la gente que nos esté escuchando que lo reflexione, más allá, ¿no?, de lo que nos parezca los aciertos o los errores del gobierno de Maduro, que creo que hay muchos errores, y que también, ¿no?, sobre todo por la herencia de lo que hizo Chávez, hay muchos aciertos. Creo que tenemos que reflexionar que es idéntico lo que se está intentando hacer en Venezuela, idéntico a lo que se hizo en Libia. En Libia. Idéntico. Es decir, conflictos, proclamación de un candidato alternativo. O sea, el libreto es el mismo. El libreto es idéntico. Movilización de Naciones Unidas, congelación de los fondos del país y al final, bombardeo. Hoy Libia no existe democracia, hay 200.000 muertos, 200.000 muertos. Adelante, portal de la Z. Sí, siga. Claro. No, es decir, quiero con esto plantear que Estados Unidos justificó, en nombre de la democracia, intervenir en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak. En ninguno de esos países hay democracia. La situación es peor y han muerto cientos de miles de personas. Por tanto, los que están defendiendo una intervención en Venezuela están siendo cómplices de asesinato. Cómplices de asesinato. Y frente a estos locos que por robarle el petróleo a Venezuela están dispuestos a hacer un baño de sangre, está, por fortuna, el Papa Francisco, está Andrés Manuel López Obrador, está Pepe Mujica, está el gobierno de Uruguay, está el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, diciendo diálogo y elecciones. Esto no significa que estamos diciendo que nos gusta todo lo que hace el gobierno de Maduro, no. Estamos diciendo que los que quieren intervenir, los que defienden el golpe de Estado de Guaidó, están condenando a Venezuela a una situación como la de Siria. Y cualquier persona
que no sea beligerante contra esta situación, está siendo cómplice. Y si dentro de unos meses vemos situaciones en Venezuela como las de Siria, refugiados, niños muertos, bombardeos, todas las personas que no hayan ni siquiera alzado su voz contra esa situación estarán siendo cómplices. Y por tanto yo pido a los dominicanos y a las dominicanas de buena fe que no caigan en el error de lo que no es sino un intento de Estados Unidos de controlar el petróleo de Venezuela, porque los derechos humanos les importan, perdón por la expresión, una mierda. Porque apoyan al gobierno de Arabia Saudí, apoyan al gobierno de Marruecos, apoyan al gobierno de Qatar, apoyan al gobierno de Emiratos Árabes. No les importa un carajo los derechos humanos. Quieren el petróleo de Venezuela y parece sensato que la gente decente no apoye esa decisión. Pero en el día de hoy, el profesor, bienvenido, Buenas noches. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, ha presentado una parte de los puntos importantes que él entiende pondrá en marcha en su gestión, según ha dicho. Y lo primero que le advirtió al gobierno de los Estados Unidos, que no quiere intervención militar en su territorio. Y en segundo lugar, el presidente de los Estados Unidos dijo que por el momento no habrá intervención militar en Venezuela. Pues mentira, son unos mentirosos. O sea que, sí, hemos visto unas declaraciones de Bolton donde es el asesor de seguridad, es decir, no es cualquier tipo, ¿eh? Es el responsable prácticamente de la política exterior norteamericana. Y este Bolton, en una rueda de prensa que ha dado, tenía un cuaderno donde decía que van a desplegar 5.000 efectivos militares en Colombia. ¿tú no crees que eso es presión? ¿Perdón? ¿Tú no crees que eso es presión Pues al claro. gobierno de Maduro? Pues claro, claro. Es decir, Estados Unidos mueve sus fichas, gobiernos títeres como el de Duque, igual que fue el gobierno títere de Uribe. Qué curioso que Uribe pasó de estar en los documentos de narcotraficantes de los Estados Unidos a ser uno de los presidentes que más sostenía la política exterior norteamericana. Porque Estados Unidos es el que decide, bueno, quién es quién en cada momento. Pero Uribe estaba señalado en los documentos del Departamento de la Marina que analizaba los asuntos vinculados al narcotráfico como un narcotraficante, igual que su padre. Pero a lo que iba para concluir Sí. es que Estados Unidos se moviliza 5.000 efectivos militares en Colombia, apoyados por ellos. Es como cuando Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. No hacía falta que entrasen los marines. Siempre tienen gobiernos títeres a los cuales utilizan para conseguir sus fines. Vamos a una pausa, Gilbert, Okay. y Sí. cuando regresemos retomamos la entrevista y cualquier otra pregunta que tú Ok, tengas perfecto. para el invitado. Señores, ahora son las 10:42 de la noche en este gobierno de la noche y proseguimos con esta importante entrevista con el profesor Juan Carlos Monedero, fundador del Partido Podemos de España y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Había una pregunta. Sí, yo quiero en hacerle desarrollo, una pregunta al profesor que me resulta un poco contraproducente, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo aquí en República Dominicana en la reunión de la Internacional Sí. Socialista Sí. por el 80 aniversario del partido, de la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, y él apoyó en su discurso la gestión del presidente Juan Guaidó. Qué disparate. ¿Cómo usted ve esa decisión? Qué disparate. Antes de ayer, una de las figuras más emblemáticas del partido... Perdón, y al mismo tiempo, la Internacional Socialista, con el apoyo de España, expulsaron de las filas de esa institución al grupo sandinista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nicaragua. Hace 2 días, una de las figuras más representativas del Partido Socialista en España, Alfonso Guerra, le quitó fuego a la dictadura de Pinochet, que nos ha generado una conmoción en España. O sea, que el Partido Socialista Obrero Español diga, bueno, que la dictadura de Pinochet, bueno, fue una dictadura, pero fue eficiente. Un tipo como Alfonso Guerra, Dios. ¿no? Miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, cuando fueron
muchos miembros de la ejecutiva del Partido Socialista chileno asesinados. Eso es el Partido Socialista en mi país. Gente que, como Felipe González, que trabajan para, en este caso concreto de Felipe González, para Carlos Slim, y que les interesan los ámbitos de negocio. Y por tanto, las definiciones del Partido Socialista, bueno, pues significan lo que significan, ¿no? El Partido Socialista no tiene coraje, ¿no?, para plantear una crítica a lugares donde están asesinándose a activistas, como en Colombia. Nunca levantó la voz ante los 250.000 asesinados en México en los últimos 2 sexenios del PRI y del PAN. Nunca ha abierto la boca respecto de las lapidaciones de mujeres en Arabia Saudí. Es una hipocresía que a mí me avergüenza profundamente. Y que venga aquí, ¿no?, a República Dominicana como ¿qué? Como si a vender espejitos democráticos, ¿no? A dar lecciones aquí de quién es demócrata y quién no lo es. Es una hipocresía que a mí me parece que es bochornosa. Estados Unidos ha nombrado, con quien se ha alineado el presidente de España, ha nombrado el enviado especial en Venezuela a Elliot Abrams, un tipo condenado por el caso Irán Gate, es decir, por tráfico de armas y de droga para vender armas a la Contra. Elliot Abrams es el responsable de montar la Contra, de montar los escuadrones de la muerte en Salvador, que asesinaron en una de las aldeas a 500 personas. Y por tanto, el presidente de mi país está alineándose con el loco de Trump, que está justificando intervenciones como las de Elliot Abrams en Nicaragua o en El Salvador. Me llena de vergüenza y pido perdón a todos los dominicanos y dominicanas por las afirmaciones del presidente de mi país, que no representa a todos los españoles, y que hay españoles que estamos comprometidos con la democracia y estamos comprometidos con la justicia y con la libertad, y que asumimos que tiene que haber soluciones en Venezuela. Es evidente, Maduro no puede gobernar un país con la mitad del país en contra. Somos absolutamente conscientes de que en Venezuela tiene que haber una solución dialogada, pero los que están defendiendo una intervención militar. En España hemos metido en la cárcel a los políticos catalanes que han hecho declaraciones mucho menos arriesgadas que las que ha hecho Guaidó. Es decir, que es que en España hemos metido en la cárcel a políticos catalanes por proclamar desde el Parlamento con mayoría en el Parlamento. Estos políticos habían ganado las elecciones. Hasta su extradición pidió. Claro, y están en la cárcel y resulta que Guaidó desde una manifestación se autoproclama presidente y lo reconocemos. Es de una hipocresía que me da bochorno, me da una absoluta vergüenza. Tú tenías Profesor, algo más me inquieta su intervención y quiero hacerle la siguiente pregunta con el permiso de Valentín, que era que estaba en turno. Pero la Internacional Socialista implora... ¿Quién es la Internacional Socialista? Han desaparecido en Italia, han desaparecido en Grecia, han desaparecido en Francia. Están en Madrid, por ejemplo, son la cuarta fuerza política. La Internacional Socialista es una mentira. Que no vengan aquí a defender la Internacional Socialista como un espacio político que representa nada, porque es un fraude. ¿Qué pintan en casi cualquier lugar del mundo? ¿Usted dice entonces que la Internacional Socialista en este momento es lo que aquí llamamos un elefante blanco? Absolutamente. No tiene validez, entonces, ¿usted entiende? Bueno, tiene la validez que tiene, pero que no pretendan que tienen la importancia que tuvieron hace 30 años. Credibilidad. Tiene ninguna, pero si Felipe González, que es el que organiza, junto con Carlos Andrés Pérez, con Collor de Melo, con Salinas de Gortari, con Menem, son los que organizan la Internacional Socialista, que son los que organizan las cumbres iberoamericanas, terminan todos en la cárcel. Son sinvergüenzas, son socialistas de mentira. Si se levantasen los socialistas históricos y viesen el comportamiento de esta gente, se morirían de vergüenza. Repito lo que he dicho hace un momento. Alfonso Guerra, la mano derecha de Felipe González en la construcción del Partido Socialista en España, está defendiendo la dictadura de Pinochet. ¿A qué demonios vienen a República Dominicana a dar lecciones de quién es socialista y quién no es? Esta gente que no tiene el más mínimo compromiso democrático en Europa.
¿Qué están diciendo? ¿No? Es un fraude. Bueno, mi pregunta va en el siguiente tenor, y quedarme en Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua. Yo creo que es injustificable lo que está ocurriendo en Nicaragua en el día de hoy. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero son cosas diferentes. Sí, no, claro que Fíjate, sí. El escenario es diferente. fíjate que hasta un reloj estropeado da 2 veces al día bien la hora. Esa está buena. Es decir, Quiero escuchar su opinión. que lo que está haciendo Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua es intolerable. Precisamente. Intolerable lo que a quiero- todas luces. Lo que quiero A es todas luces. tratar Pero el no hace tema falta sobre- que la Internacional Socialista venga a decir no nos gusta, es que es intolerable a todas luces. Podemos, el partido que yo ayudé a fundar, lo dijo hace bastantes meses, ¿no? Sí. O sea, que lo que estaban haciendo no es de recibo y que este sandinismo no se parece en nada al sandinismo que nos emocionó a muchos En el cuando en el año 79. 79 entraron en Managua. ¿Cómo califica usted, profesor, el que en Nicaragua, en este momento, 3 directores de medios de comunicación han dado la alerta al mundo de que solo están agotando la tinta en existencia y el papel en existencia, porque el gobierno de Nicaragua le retiene en las aduanas el papel y la tinta para trabajar en los periódicos? Me refiero al periódico La Prensa, el periódico Hoy, el Nuevo Diario de Nicaragua. Esto plantea un escenario de que en América Latina la izquierda del siglo XXI pasa de 4, 8 años, 12 años, perpetuarse en el poder, tiene que hacer este tipo de cosas para poder sofocar y frenar la prensa de sus países, Miren, porque no quiere que se le ataque. Quiero escuchar su opinión en ese sentido. miren, ustedes son centroamericanos, no se engañen. La OEA condena a algunos países y tolera a otros. La OEA, Almagro, que es un demente, porque un político que tiene que estar construyendo arbitrio, que tiene que estar construyendo puentes de diálogo, se convierta en el pirómano, es el bombero pirómano, dice bastante poco de la OEA, que por cierto, decía el Che Guevara que era el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Resulta que decía que la OEA, con Almagro al frente, había planteado críticas, por ejemplo, a Honduras, había reconocido la OEA que las últimas elecciones en Honduras eran un fraude, pero como Estados Unidos necesitaba aprobar en la OEA su comportamiento imperialista, presiona a Almagro y Almagro consiente en que ya no se persiga ningún tipo de comportamiento supuestamente delictivo en Honduras, cuando previamente habían dicho que aquello había sido un fraude electoral. Y de la misma manera, con Nicaragua, la OEA tiene un comportamiento en virtud de lo que necesiten pedirle al gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega en virtud de las necesidades norteamericanas. Es decir, que lo que nos dice la OEA de Nicaragua está en virtud o en relación directamente proporcional a lo que busca Estados Unidos. No hemos dicho antes que cuando necesitaba Estados Unidos, Trump, hacer un discurso contra los inmigrantes, de repente todos los medios de comunicación de todo el mundo, y no lo conozco aquí, pero seguro que aquí también salió en Dominicana, la caravana de los inmigrantes. ¿Por qué de repente nos interesaron los migrantes? Nos interesaron los inmigrantes de repente en todo el mundo porque necesitaba Donald Trump disparar contra los inmigrantes, porque era útil para su campaña. Y de repente todos como imbéciles, todos, españoles o dominicanos, de repente nos interesamos por los pobres migrantes sin darnos cuenta de que nos están manipulando y que ese interés lo único que busca es justificar la campaña electoral de Donald Trump. Profesor. De la misma manera, y termino, de la misma manera, la información sobre Nicaragua está tamizada respecto de su comportamiento y de las necesidades de los Estados Unidos. A Estados Unidos le da igual que se reprima. ¿O es que Estados Unidos ha protestado por la represión en Arabia Saudí? O en Colombia, o en México. No, Estados Unidos nunca ha protestado. Y si de repente protesta o no protesta con Nicaragua, está en virtud de lo que le quiera exigir. Si ustedes piensan que la discusión sobre los derechos humanos
la va a filtrar los Estados Unidos, están ustedes engañándose, perdónenme. O sea, los reyes en España pues son los padres, ¿no? Y Estados Unidos no mueve un dedo que no sea por defender los intereses de Estados Unidos, aunque machaquen a un país entero. Es correcto. Profesor, yo le quiero hacer 2 preguntas. Puede responder según su consideración. Nosotros no somos partidarios de que en Venezuela se desplieguen tropas, pero con esta actitud intransigente que tiene Maduro, de que no va a permitir elecciones en Colombia nuevamente, porque si permite elecciones en Venezuela. Colombia, en Venezuela, Pues si dice Colombia, pierde toda razón de ser todo su sí. discurso. Él reconoce que las de mayo entonces fueron todo un fiasco. ¿Qué usted cree que va a pasar en Venezuela en vista de que Maduro tiene una actitud intransigente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo evalúa usted el caso de Odebrecht, que ha salpicado muchos países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, y no se ha hecho nada? Respecto a la primera pregunta, le diría que llevo aquí como media hora hablando de Venezuela. Cuando hoy en toda la prensa de República Dominicana hay un desplegado supuestamente del Banco Central de la República Dominicana, que aparece el logo arriba de la República Dominicana y del Banco Central, que se llama Importancia de las políticas macroprudenciales en momentos de incertidumbre en la economía mundial. Luego uno lo lee, es un documento muy largo, y al final dice, el autor es doctor en economía de la Universidad de York, es decir, que ha estudiado fuera, y por tanto todo lo que dice tienen ustedes que asumirlo como cierto, porque ha estudiado fuera, y es consultor del Banco Central. Y dice, todos los puntos de vista expresados en este artículo son del autor, y no necesariamente representan los puntos de vista de la administración monetaria y financiera. Pero en el desplegado arriba aparece comiéndose a 5 columnas con el logo del Banco Central. El Banco Central. Les digo esto porque este documento, que lo he visto nada más llegar aquí a la República Dominicana, implica que el Banco Central les está diciendo a ustedes que vienen tiempos feos para su país, y que el Banco Central está anunciándoles que vienen ajustes, y vienen más planes del Fondo Monetario Internacional, y vienen más políticas contra los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana. Y sin embargo ustedes llevan media hora preguntándome por Venezuela. Permítanme que les diga que creo que alguien nos está engañando. Porque si el problema en República Dominicana no es un desplegado del Banco Central donde les está diciendo textualmente que van ustedes a pasar más penalidades económicas, sino que el problema es Venezuela, a ustedes les están engañando. Dicho esto, creo que... Ese es un boche, profesor. Para nosotros. Es que él no sabe. Es un boche para nosotros. Es que él no sabe lo que es un boche. Ahorita le explicamos. Bueno, Ahorita le explico. seguramente sí. Seguramente sí. No lo creo correcto. Quiero con esto plantearles que no se engañen ustedes, ¿no? Es decir, no... Decía Lakoff, que es un psicólogo cognitivo que ha estado asesorando al Partido Demócrata, decía, no pienses en un elefante, ¿no? Porque si yo a ustedes les digo, no piensen en un elefante, ustedes van a ser incapaces de sacarse el elefante de la cabeza. Y por tanto, quien te construye el marco de pensamiento te está metiendo el elefante en la cabeza. Y me llama la atención, es que siendo yo un profesor de ciencia política europeo, en un momento en donde Europa está desmantelando su estado social, en un momento en donde Europa está perdiendo su capacidad, ¿no?, de tener una relación democrática con América Latina, ustedes me pregunten por Venezuela, porque creo que alguien les ha metido a ustedes el elefante. Bueno, profesor, en la el cabeza. problema no es un problema de elefante. Nosotros los que estamos aquí, la mayoría somos periodistas. Y lógicamente... ¿Y quién marca de lo que se habla? Marca la importancia. ¿Por qué no me han preguntado ustedes que son periodistas por Khashoggi? La importancia... Khashoggi, que es un periodista asesinado por Estados Unidos. Bueno, ¿Qué significó? Y recuerdo exactamente, en nombre de muchos gobiernos, que no se iba a invitar a Arabia Saudí a Davos porque habían asesinado a Khashoggi. ¿Y quién ha tenido 22 reuniones bilaterales en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos? Pues Arabia Saudí. Por tanto, los derechos humanos le interesan un carajo a los Estados Unidos. Pueden asesinar a un colega de ustedes, un periodista, como Khashoggi, y nos olvidamos todos. En cambio,
Venezuela aparece. ¿Por qué? Y les voy a decir algo que es lo más importante que quiero compartir con ustedes esta noche. Venezuela, con el presidente Chávez, cometió 3 errores terribles. El primero es plantear que los negocios del petróleo no se iban a hacer en dólares, sino que se iban a hacer en otra moneda. Y todos los que se han atrevido en el mundo a cuestionar que el negocio del petróleo no se va a hacer en dólares y en otra moneda, han sido asesinados o defenestrados. Y estoy pensando en Gaddafi, estoy pensando en Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, o estoy pensando en la Venezuela del presidente Chávez. Segundo elemento intolerable del presidente Chávez fue que dijo que las alianzas de América Latina no tenían que estar supeditadas a lo que mandaba la geopolítica norteamericana. Y en el momento en que se empezó a establecer acuerdos con China o con Rusia, dijeron Venezuela es el enemigo del mundo. Y el tercer elemento que hizo la Venezuela de Chávez, intolerable, es establecer una unión de todos los latinoamericanos en la CELAC y la UNASUR. Y a Estados Unidos nunca le ha gustado que ni la Unión Europea, ni la Unión Africana, ni la Unión Asiática, ni por supuesto tampoco la UNASUR. Y por tanto, en el ataque a Venezuela está la demonización de un país que ha cambiado este continente. Y si ustedes, que son periodistas inteligentes... No es que seamos y críticos, inteligentes, profesor, pero nosotros y tenemos una pauta de la... 40 minutos perdóneme, hablando de Venezuela. perdóneme, sí, pero nosotros aquí trazamos la pauta de lo que, Claro, de lo por que se supuesto. pregunta. Y por eso yo O sea, también se les supone digo... que de fuera nosotros no nos vienen a decir qué debemos preguntar. ¿Cuáles son los Mucho temas que tenemos que menos. tratar? Porque nosotros tenemos una agenda aquí. Están ustedes absolutamente legitimados y este es su programa y es uno de los programas más escuchados de la radio en República Dominicana. O sea, yo creo que es y algo es absolutamente elemental. legítimo. Pero yo Ahora, eso le ha dado la oportunidad a usted, que lo ha hecho brillantemente, de exponer su posición con relación a ese conflicto, que marca, quiera usted o no, sí, sí. O no sea periodista o sepa usted de periodismo o no, eso marca la pauta de la agenda internacional de la comunicación. ¿Y por qué la marca? La marca porque es un acontecimiento importante. De trascendencia. El periodismo no maneja necesariamente el concepto de a quién conviene o no conviene políticamente, que es lo que donde usted hace hincapié. No es una construcción. Un momentito. El periodismo maneja los hechos por la categoría y su importancia. ¿Y quién decide esa categoría de Bueno, importancia? eso ya es un asunto político que usted lo puede manejar. Pero nosotros manejamos los hechos y los acontecimientos. Y la agenda la ponemos Son nosotros. ustedes rehenes. Aquí en el asunto del programa. Son ustedes rehenes. No somos rehenes nada, ese es su concepto. Y usted no puede cuestionar eso. Usted puede tener diferencias. Simplemente la está manifestando en el programa y estamos dejando que usted se explaye. No, y les diga agradezco todo lo que usted entienda. les agradezco Pero tampoco muchísimo. usted no va a venir a cuestionarnos a nosotros No. sobre lo que nosotros debemos preguntar Profesor, o no. Sí, Se profesor, lo ¿le parece? agradezco. Porque esa parte no podemos permitírsela. Se lo Profesor, agradezco y profesor. entiendo su enfado. Lo que pasa No, es que... yo no estoy enfadado, simplemente le estoy aclarando. Exactamente. Bueno, entiendo su Yo no estoy enfadado. Pues entonces no digo su enfado, sino su aclaración con vehemencia, porque está usted lleno de sus razones. Pero permítame que le diga que me llama la atención que en República Dominicana, ante una discusión que puede entender un poco la dinámica internacional y dónde están un poco los asuntos, ¿no?, relevantes, ¿no?, para el continente latinoamericano y qué está pasando en Europa, el auge de la extrema derecha en Europa, elementos que creo que son muy relevantes de nuestra realidad, ¿no? Es decir, hay un renacimiento del Profesor, hay un que el renacimiento tema de del momento, fascismo. Discúlpeme, el tema de momento de Venezuela y es lo que ¿Quién lo marca? nos amenaza ¿Quién lo con marca? impactarnos nosotros de una ¿Por forma qué? directa. ¿Por qué? Los señalamientos que usted han hecho, independientemente de todo, han sido señalamientos hasta cierto punto viciados, llenos de odio, porque se le ve... Yo estoy lleno de odio. Lleno de odio contra Estados Unidos, porque usted ha desplegado... Dios me libre. Palabra contra Estados Unidos y como que no se ha visto equilibrado. En su, Hombre, que Donald Trump es no, un, es que no se ve es un equilibrado, loco. Usted no se ha visto equilibrado en este debate. Usted debe analizar las cosas desde el punto de vista objetivo y ha sido poco objetivo en el debate porque todo es Estados Unidos. Estamos visados por Estados Unidos. Estamos tantas cosas de Estados Unidos y como que el debate no ha sido meramente objetivo ni equilibrado. No le quepa la menor duda de que si ustedes están hablando de Venezuela es porque lo ha mandado la agenda de Estados Unidos. Pero eso es lo que usted considera. Es así. Es así, porque Entonces si no... en Venezuela no hay un conflicto. Hay un conflicto. Entonces, si hay un conflicto hay que hablar de ese conflicto. ¿Y en México? Y hablamos de México.
y en Sí. Colombia. En Brasil también. Y en Colombia En Brasil. y en Brasil. O sea, hay muchos conflictos, pero me llama la atención que llevamos como 40 minutos y solamente hemos hablado de Venezuela. Y me ha llamado la atención, ¿no?, que ustedes solamente tengan interés en hablar de Venezuela. Y como eso es la agenda Pero que usted me le marcan corrió los al tema de Estados Unidos. Odebrecht, que yo le pregunté sobre el tema. Usted no quiso Sí, sí. contestarlo de Profesor, ¿por qué usted no? Sí, no me Que ha la dado tiempo. izquierda en América Latina No me da tiempo. se ha visto Y ahora vamos. Usted lo obvió ese tema. Profesor, Lo- pero Ahora yo- entramos. profesor, Vamos a entrar a pero- Obederec. perdóname, profesor, pero Obederec. yo en lo particular externé el tema de la Internacional Socialista en el que Claro. su presidente fue la voz principal en Claro. ese acontecimiento. Y he criticado a mi Ya presidente. estoy hablando de España porque él vino con una posición española. Ahora, profesor, mire, aquí en República Dominicana los temas en materia noticiosa son, en sentido general, todos. Si nosotros en este momento no estamos preguntando por temas en la zona que usted entienda de Europa y esa área y esta zona del continente europeo, entienda que nosotros los latinos comentamos más, no dejamos de comentar los hechos europeos, lo que nos concierne en materia de la región de América Latina cuando tienen un interés para nuestros oyentes. En este Gilbert, me caso, gustaría que volvamos al caso de Brecht. en Que este- el profesor sí. nos dé su opinión. Pero Vamos déjeme a entrarlo ello. en relación entonces, al caso de profesor. Brecht en América Latina, que ha barrido parte Vamos de la a él. izquierda. Pero y se ha vamos visto primero a la involucrada. pausa. Sí, y vamos a la regresamos. pausa porque Vamos a tenemos, la pausa. tenemos una pregunta aquí. Vamos a ello. Señores, estamos de regreso en este gobierno de la noche. Son las 11:09 minutos y seguimos con el profesor Juan Carlos Monedero, que está conversando con nosotros sobre diversos temas, fundamentalmente de política internacional, aunque él no quiere hablar de esas cosas. Pero Vamos, tiene entonces, 40 minutos Vaya hablando de eso. presentación donde ya está usted soltándome un golpecito, ¿eh? Vamos Bien, a ponerle bien. contexto entonces. Odebrecht. Gilbert, Vamos, vamos a ver qué tú tienes. Y vamos entonces con tu pregunta de Odebrecht. En contexto. No, ya él la uno- hizo lo que tiene Hay que un Sí, oyente, vamos, yo creo que debemos ir con Odebrecht. un oyente. Gilbert, Primero que esta pregunta. Sí, creo que. Ah, bueno. No creo que usted conteste Odebrecht porque Odebrecht Sí. no tocó Europa. Sí, pero es la misma lógica. Es decir, el gobierno alemán era tan cínico que permitía a las empresas multinacionales alemanas que pagaban aquí mordidas y corrupciones desgravar en sus declaraciones de Hacienda lo que pagaban en corrupciones, para que veamos el nivel de hipocresía de las multinacionales. El problema con Odebrecht es que se encarcela a los corrompidos, pero no a los corrompedores, ¿no? Entonces, el problema está en que Odebrecht es verdad que tuvo la capacidad de corromper a mucha gente, pero lo relevante es ver cómo es posible que empresas de estas características puedan corromper a tanta gente. Decía Álvarez Obregón que nadie resiste un escopetazo de 10.000 pesos y luego el presidente Chávez lo actualizó por la inflación y dijo que nadie resiste 3 escopetazos de $50.000. Y Odebrecht es eso. Odebrecht son grandes empresas multinacionales que se meten en los países y hacen y deshacen. Viniendo del aeropuerto aquí, a la capital, de donde vengo directamente, son ustedes inclementes. No me han dejado ustedes ni siquiera pasar por el hotel. Pero no me parece mal, ¿no? Porque ustedes siempre en el fondo piensan cuando viene aquí un pobre español que le tienen que cobrar todo lo de las carabelas y lo de la plata y el Tiene oro. Y una yo lo deuda asumo. eterna. Y aún más yo que me llamo Profunda. Monedero. Entonces, Es histórica. qué remedio asumir lo que me corresponde al respecto, ¿no? Pero he venido para acá y he visto, pues claro, es decir, las grandes empresas, estas multinacionales, son empresas que tienen en nómina a muchos políticos. Y ahí hay una cosa que para mí es, y esto, fíjense, creo que es de lo que más en serio les voy a compartir, de lo que pienso, ¿no?, en esta noche. Y es que creo que el gran fracaso de los gobiernos de cambio en América Latina, en Brasil, en muchos lugares donde Odebrecht ha sido capaz de corromper a gente, ¿no? El gran fracaso de los gobiernos de cambio ha sido su incapacidad de hacer partidos movimiento. Porque si en todos estos países los partidos hubieran estado realmente imbricados en la sociedad civil, hubieran estado activos, hubieran sido algo más que correas de transmisión de los gobiernos, hubieran estado llenos de mujeres reclamando sus derechos. Creo que es imposible
que una empresa como Odebrecht pudiera haberles penetrado y haberles corrompido. Pero es ese fracaso, ¿no?, de los partidos, donde ya no hay militancia, donde los partidos se convierten en correas de transmisión de las decisiones de los gobiernos, se convierten en órganos inútiles para detectar por qué demonios de repente un camarada, un compañero, aparece con un coche que no se puede pagar con el sueldo que tiene. Si el partido funciona y de repente ves que alguien tiene un nivel de vida por encima de sus posibilidades, es el partido el que dice: tú estás haciendo algo que no se corresponde. Y por tanto el partido no funciona. Ahora bien, yo creo que lo relevante, y es lo que no se investiga, es cómo estas grandes compañías multinacionales, incluidos con los gobiernos de la derecha, están conchavados. Y cómo no vamos a... y corríjame si me equivoco, ¿no?, pero incluso el presidente Macri tenía dinero en Panamá y no pasa nada. Es decir, que hay dirigentes. Bolsonaro, se acaba de descubrir que Bolsonaro tiene riqueza que no puede explicar. Su hijo no puede explicar su riqueza. No pasa absolutamente nada. Nada. Y al final Odebrecht se convierte en una excusa para atacar solamente a los casos que hay, que existen sin duda alguna, pero casos muy concretos y muy limitados de partidos de la izquierda sobornados por Odebrecht, que son los que estallan en los medios de comunicación. Y déjenme decirles algo muy grave. Lula está en la cárcel y tuve el honor de visitarle en la cárcel en Curitiba porque me invitó. ¿Usted estuvo en la cárcel con Lula? Estuve en Curitiba, me invitó a la cárcel a verle, sí. Estuve la semana anterior Noam Chomsky y la semana siguiente me invitó a visitarle. Y para mí es una de las cosas con mayor honor que he hecho en mi vida. Lula está en la cárcel por el testimonio de un testigo protegido, de uno. En el juicio, el juez que encarcela a Lula dijo: no hay pruebas, pero tengo el convencimiento de que Lula es culpable. Y con ese convencimiento lo encarceló. Qué barbaridad. Este juez, Sí, una barbaridad. pero este juez, que es el juez Moro, lo ha nombrado Bolsonaro ministro de Justicia y de Interior. Y si ustedes me van a decir a mí que la culpa es de la izquierda por algunos casos de corrupción, por Odebrecht, les diría: están ustedes errando el tiro, porque lo relevante es que los golpes de Estado en América Latina ya no se dan a través de los militares, sino que los golpes de Estado son parlamentarios o judiciales. Y por tanto, este discurso, ¿no?, de que todos son corruptos, o Odebrecht que afectó a todos, lo único que hace es enmascarar pues lo que a veces hay que agradecerle a Donald Trump, que expresa con absoluta nitidez: quiero invadir Venezuela porque me quiero quedar con su petróleo. Lo dijo John Bolton esta semana pasada. Las empresas norteamericanas de petróleo van a operar en Venezuela. Y para eso, que va a ser muy beneficioso para nuestro país, dijo John Bolton, necesitamos derrocar a Maduro. ¿Por qué usted tenemos... considera que en República Dominicana nadie ha sido condenado por el caso de Brexit? ¿Qué ha pasado aquí? Desde No lo su sé. punto de vista. No conozco todos los detalles de su país y sería un irresponsable si recién llegado Está bien. pudiera establecer Correcto. un juicio. No lo conozco. Por eso- Pero les digo que leyendo, porque una cosa que sí que hago cuando llego a un país es mirar toda la prensa. Y en el poco rato que he tenido me he mirado todos los periódicos y les repito, en 2 o 3 de los diarios, por lo menos de los que he visto aquí en Santo Domingo, hay un desplegado a doble página del Banco Central que dice: importancia de las políticas macroprudenciales en momentos de incertidumbre en la economía mundial. Y esto que yo he leído, les aseguro, quizá porque soy un maldito profesor de ciencia política, significa que a ustedes les van a joder. Hablen ustedes de Odebrecht, hablen de Venezuela, hablen del frío que hace en Chicago, pero les van a joder a ustedes aquí. Y quizás sería interesante que alguien desentrañara qué significa este desplegado del Banco Central, que después dice que no es del Banco Central, sino que es de Osvaldo Lagares, pero que significa que se van a tomar decisiones de política económica aquí, en este país, que van a empeorar la vida de las trabajadoras y trabajadores de la República Dominicana. Eso no. Vámonos con Gilbert. Eso, y luego vamos. le adelanto, profesor, que eso no es verdad. El que no es verdad. Lo que plantea eso ahí y lo que usted dice tampoco. O sea, que no es verdad que hay un doble desplegado a 4 columnas. No, eso es en correcto, todos pero lo que usted los- dice de la política que se va a aplicar no es cierto. Vale. El propio banco, el propio
Fondo Monetario Internacional ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo ellos han dicho algo favorable al pueblo? Son los calificados para evaluar las economías de Los América Latina. calificados, compañero, ¿quién los ha calificado? O sea, dijeron que no había crisis, dijeron que Lehman Brothers estaba bien, dijeron todo tipo de mentiras. Estos son unos sinvergüenzas, ¿Quién son unos calificó a gángsters. Cristóbal Colón para decir que aquí había gente cuando vino? Pues seguramente, ¿Quién lo seguramente calificó? nadie. Entonces, y por eso la gente decente decimos que aquello fue una profesor, conquista. entonces, Aquello fue una conquista. En el mundo hay gente que determina cosas. Pero no crean ustedes al Fondo Monetario Internacional, porque si creen en el Fondo Monetario Internacional, no Déjeme van a ser decirle que el ustedes crecimiento antepasados de económico nadie. de este país es de 7%. Si no creemos en los organismos internacionales, ¿en quién creerá uno? Esa es otra cosa. Gilbert, vamos con la pregunta para Esa irnos es un otra rato cosa. con la gente. Mire, Pero me he profesor, quedado de piedra. ¿Pero por Profesor. qué hace usted una defensa de los organismos internacionales? Bueno, porque usted El Fondo está- Monetario Internacional... Usted está vaticinando algo que yo no creo que se dé en este país. No, es que Usted eso no diciendo está- que en eso no- que en eso este no es país cierto. esperan momentos muy difíciles, momentos muy malos. Eso no es Cuando- verdad, Yo, eso no yo se ha acabo de planificado. llegar a este No se ha país. planificado así. Yo acabo de llegar a este país y me encuentro que es una cosa que vale mucha plata, un desplegado firmado por el Banco Central que se llama Importancia de las políticas macroprudenciales, es decir, la idea de prudencia. Y he leído, me he dedicado antes de venir a este programa, me he leído el documento y dice que cuidado porque hay que estar alertas y hay que tener muy cuidado con los préstamos y con los pagos y con los gastos. Y les aseguro que cuando yo he leído en España este documento, en España las mayorías lo han pagado muy caro. Ahora, si usted me dice que confía usted más en el Banco Central norteamericano, en la Reserva Federal, o que confía usted más en el Fondo Monetario Internacional, cuando tenemos una evidencia histórica de que donde ha puesto el ojo el Fondo Monetario Internacional han puesto después la bala, bueno, pues estamos en desacuerdo. Vamos, Gilbert. Profesor, Tenemos- hay una pregunta aquí del coordinador de prensa de uno de los medios más importantes de República Dominicana, de televisión. Le agradezco que nos esté escuchando. Después de la Z101. Se llama Albert Torres, de Noticias SIN. Pregúntamele al profesor Monedero si es posible, si él teme que la derecha, y ahora con la irrupción de la derecha extrema, de la extrema derecha, retome el poder cuando se convoquen elecciones para elegir presidente del gobierno. En España. En España, España. claro. Vox. En España Eso ahora es de mismo... parte de Albert Torres. Gracias, Albert Torres, por estar escuchándonos. En Europa está habiendo un movimiento de las placas ideológicas tectónicas. La izquierda está desrumbada, es decir, la socialdemocracia, esta que vino aquí a reunirse, no existe ya en muchos lugares de Europa. Y, por ejemplo, en el país más importante de Europa, que es Alemania, la socialdemocracia está gobernando con Angela Merkel. Por tanto, saquen ustedes las conclusiones correctas. Aquí viene la Internacional Socialista a decirles cómo son las cosas, pero en Europa, en buena parte de los países, ha desaparecido, y en el país más importante de Europa resulta que la socialdemocracia está gobernando con la derecha, con Angela Merkel. Y por tanto, bueno, pues pongan ustedes en cuarentena lo que esta gente dice. En cambio, en este momento de crisis de la izquierda, la derecha se está rearticulando. ¿Con qué? Y esto sí que es importante también para la República Dominicana. La derecha está en un momento de la crisis del modelo neoliberal, donde hay mucha gente golpeada, donde hay mucha gente con trabajos precarios, desahucios, con pluriempleo, sin posibilidades, ¿no?, de trabajar para vivir, sino la única oferta de vivir para trabajar, ¿no? Y ya digo, con mucha precariedad, y una cosa que antes ustedes conocían en América Latina, pero que ya conocemos en Europa, que son los trabajadores pobres. En España hay casi un 14% de gente que trabaja y está en el umbral de la pobreza, ¿no? Aunque trabajes, da absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no?, de desmantelamiento del Estado social, hay mucha gente que está llena de ira. Y esa ira la va a representar o la izquierda o la derecha. Bueno, La vámonos. derecha, y termino, la derecha la quiere representar apelando a la nación, apelando al enemigo de la inmigración, apelando a una idea de la patria
donde sobra gente. Y eso es lo que hace que en España, en Hungría, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, la extrema derecha esté creciendo. Y una de las obligaciones que tenemos, por ejemplo, en España, el partido que yo fundé, con otros compañeros y compañeras, Podemos, es representar esa indignación para que no caiga del lado del fascismo, sino que caiga del lado del ensanchamiento de la democracia. Y eso es un reto que tiene Europa. No les garantizo que vayamos a triunfar, pero por lo menos hemos identificado el problema. Bueno, vámonos con el público un rato. Perdón, sí. Vámonos con el público. Vamos a tomar algunas llamadas. Llamando al 809-732-0101. Y desde el interior sin cargos al 809-221-0101. Y las llamadas internacionales también sin cargos al 855-221-0101. Buenas noches. Por favor, yo soy Sócrates Santos Ureña, cuentista, pintor y poeta, además soñador y pendejo. Pero díganos, ¿cuál es su planteamiento? Creo que yo apoyo total, completa y definitivamente todo lo que está diciendo. Soy un hombre con 80 años y apoyo definitivamente y sé que está diciendo toda la verdad. Tiene mi apoyo, profesor. Muchas gracias, poeta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos. Pues, estoy escuchando al profesor Monedero y brillante exposición. Hace falta esa visión de poder de izquierda, con propuestas. Entonces, mi pregunta en ese sentido, ¿cómo puede la República Dominicana, digamos que canalizar ese sentimiento de indignación que se vio reflejado en la Marcha Verde con todo el movimiento anticorrupción, para que sea canalizado a través de una propuesta progresista en el país? Bueno, al final él te dará una respuesta. Buenas noches. Sí, le habla Braulio desde Moca. Adelante. Óigame, a ustedes, bueno, que le pongan un poco más de atención a lo que está diciendo el profesor, porque lo que él está diciendo es todo 100% real. El chantaje que lo están haciendo a nosotros, eso es lo que le estoy diciendo a ustedes, entiéndanos un poco más, por favor, y disculpen. No, lo que pasa es que la izquierda, mientras esté en la oposición, predica una cosa y cuando llegue es otra. Eso es lo que pasa con la izquierda. Sí, buenas. Sí, el poeta Misa de San Carlos Villafrancisca, hermanos y hermanas. Quiero decirle que estuve viendo un documental sobre que inculpaba y condenaba el chavismo y el madurismo en Venezuela, así como a Daniel Ortega, y que acusaba a Podemos en España de ser unos potenciales asesinos de la democracia y del establishment español. Lo escucho por la radio. Buenas noches. Buenas. Y buenas noches, hermano. Buenas noches a todo el equipo de la Z. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿De dónde nos habla? Soy Gregorio de Mata, Santo Domingo de Herrera. Adelante. Adelante. Ante todo, quiero felicitar el excelente programa. Nada, dos cosas. Es evidente que desde que Chávez murió, antes de Chávez murió, ya veía toda la prensa, parte de la gran prensa mundial, estaba condicionada para desacreditar a Maduro. Eso es evidente, eso no está en discusión. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, aquí estamos con esta controversial entrevista con el profesor Juan Carlos Monedero. Y hay algunas preguntas que hizo la gente que llamó, que ya para finalizar, pues usted nos va a contestar. Adelante. Bueno, simplemente darles las gracias porque más allá de la vehemencia, ¿no?, de la discusión, yo solo soy un humilde profesor que solamente sabe que no sabe nada, ¿no? Y cuanto más lees, más es uno consciente de su ignorancia y la verdad es que visitándoles a ustedes me generan un profundo problema, porque cada vez que conozco un país pues hay más dolor que se me acumula, también hay más alegría, amigos, gente a la que voy a querer.
gente que se levanta todos los días, ¿no? Para trabajar y que forman parte, ¿no? de ese paisaje que a mí me ayuda a vivir. Y cuando de repente ahora, gracias a colaborar con este programa que me presta, ¿no? Su el prestigio, gobierno de la noche. Con este gobierno de la noche que me presta su desgobierno. Bueno, pues también me implica, ¿no? Y les aseguro que, bueno, pues que la República Dominicana, que es la primera vez que la visito. ¿Primera vez? Sí. Y forma parte ya también de mi reflexión, ¿no? Es decir, que si es verdad, como decía el filósofo, que nada de lo humano nos es ajeno. Sí, bueno, pues, Terencio. Cuando uno comparte, ¿no? Los dolores de un pueblo y también las alegrías y la risa de un pueblo, pues no lo olvida. Y déjenme decirles que en las pocas horas que llevo aquí me ha emocionado la risa de este pueblo, ¿no? Es decir, en el taxi, en el aeropuerto, justo en el hotel, viniendo para acá. Sí. Bueno, pero me ha parecido que es un pueblo que tiene una risa llena de esperanza. Nos ha llamado gente que se ha sentido, ¿no? De alguna manera interpelada, ¿no? por lo que estábamos discutiendo. Alguna gente de medios importantes. Sí, Noticias SN. A los cuales les agradezco pues la deferencia. Y otros periodistas que están también en sintonía. Claro, pues les agradezco profundamente porque los europeos son muy protestantes, ¿no? Creen que el tiempo es oro, ¿no? Y a veces son como muy rigurosos a quien escuchan y a quien no escuchan, ¿no? Y créanme que les doy las gracias por haber pensado que merecía la pena escucharme. Si es que acaso me estuvieran escuchando a mí y no a los ilustres periodistas que dirigen este programa. No, lo escuchan a usted es el invitado. Usted la estrella esta noche. Pero estos ilustres periodistas a los cuales he tenido el honor de enfadar un poco. Pero tiene la capacidad de desenfadarlos también. Claro que sí. No, simplemente decirles que créanme que la pelea política que tenemos en España y en Europa es la de ustedes. Que la lucha contra el modelo neoliberal es igual en todos lados y que al final las élites son las mismas en todos sitios y las oligarquías son las mismas en todos sitios y que igual que Pinochet en el año 75 visitó a Franco cuando murió, pues los Macri, los Bolsonaro, los Trump, al final son caimanes. Venga, profesor, del mismo a foso. propósito, y esta es la última pregunta que le voy a hacer. Por tu parte, ¿verdad? De mi parte, sí. Sí, de mi parte, sí, Gilbert. Pero me llama la atención el fenómeno político, brevemente, aunque sea, cómo usted lo analiza, el fenómeno político que se ha dado en América Latina, donde de repente teníamos un cuadro de un izquierdismo liberal, por llamarle de alguna manera, encabezado por Chávez, el presidente boliviano, el propio Ortega, Lula. Bueno, Ortega se inscribió de ahí, izquierda del siglo aunque XXI. ahora esté reprimiendo a su Kirchner, pueblo. Kirchner, qué sé yo, Lula. Lugo, y de repente Correa. el cuadro ha cambiado de manera abrupta. Es verdad. Y tenemos a unos derechistas rancios, como el propio Bolsonaro, como Macri, empezando por Donald Trump en Estados Unidos, pero me estoy refiriendo, Duque. refiriendo en América Latina, dejando a Trump fuera. ¿A qué usted atribuye ese cambio tan abrupto del cuadro político en América Latina? Yo acabo de sacar un libro en España que se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, donde hay un capítulo que explica por qué las víctimas votan a sus verdugos. Ya lo vivimos en Europa, la gente que vivía en situaciones de enorme pobreza, después de la Guerra Mundial, en el año 45, empezaron, gracias al Estado Social, a tener unos niveles de vida un poco dignos. Y menos de 30 años después votaron a Margaret Thatcher, que les devolvió otra vez a las situaciones de enorme pobreza. Yo creo que hay un elemento de fondo. Las explicaciones nunca son lineales, nunca hay una explicación, ¿no? Ni una verdad absoluta. Claro. Bueno, las verdades son consensuadas, ¿no? Unas son más consistentes que otras, ¿no? Y por eso hay que dialogar siempre. El que no dialoga es porque no tiene ningún tipo de certeza sobre lo que piensa, ¿no? Pero decía que un elemento que para mí se me hace muy relevante es que la gente que no tiene nada tiene que confiar en los demás. Y por tanto los lazos que desarrolla son lazos comunitarios, lazos de solidaridad, lazos de confianza en los otros. En cambio, cuando mejoras un poco tu nivel de vida,
una buena parte de lo que antes conseguías en tu interrelación comunitaria lo consigues en el mercado. Y por tanto, los lazos que antes eran comunitarios pasan a ser unos lazos mercantiles a través del dinero. Los compra. Y te enfría Ya hay un cambio el corazón. Sí, y eso es un elemento muy importante. Estoy comenzando a coincidir con el profesor. Hay que tener cuidado. Me parece con eso. fascinante que sea capaz de lograr que dejes de ser de derechas en apenas un rato, ¿no? Pero estoy dispuesto a... Hay cuidado, hay que tener cuidado. A esforzarme como profesor. Y termino otra cosa muy, muy relevante. Tuve una charla en España con Dilma Rousseff y le dije, mire, presidenta, ustedes sacaron a 30 millones de personas de la pobreza, 30 millones de personas de la pobreza. En cambio, cuando ustedes le dieron un golpe de Estado parlamentario, un parlamento corrupto, esos 30 millones de personas no hicieron nada. No salieron a la calle. Estoy de acuerdo ahí. Claro. No hicieron nada. Entonces yo le decía a Dilma Rousseff, esta gente ha mejorado su nivel de consumo, pero no son ciudadanos conscientes. O sea, su nivel de conciencia no cambió. O sea, que Claro. Frei Beto hace un análisis un buen profundo análisis. con relación a eso. Un buen análisis. Claro, Frei Beto es una persona, es un santo, ¿no? Como Leonardo Boff, ¿no? Son esas gentes lúcidas. Y yo creo que hay un problema, esa es la parte, digamos, objetiva. Y luego hay una, y con esto termino, que no quiero aburrirles más, creo que también hay un error de los gobiernos del cambio. ¿Por qué? Porque los gobiernos del cambio prestan mucha atención a los más golpeados, a la gente más necesitada, y se olvidan de las clases medias. Decía Ese es un gran problema. Cuauhtémoc Cárdenas Ese es un gran problema. que tú no puedes tratar igual al que no tiene nada que al que tiene algo. Y los gobiernos de cambio sacan a mucha gente de la pobreza, esa gente asciende en la escalera y meten a otro. Y esa gente que ha subido la escalera tiene miedo, porque dice, bueno, y en este nuevo estadio, ¿quién me va a cuidar? Y patea en la escalera. Y votan a sus verdugos. Por tanto, una de las tareas que tiene que hacer cualquier gobierno transformador no es solamente sacar a la gente de la pobreza, que es una obligación urgente, porque la gente tiene mucha necesidad, sino también ayudar a que esa gente tenga conciencia. Porque si no... No crear consumidores y Claro, ciudadanos. claro. Ese Porque fue si el no... problema de Lula en Brasil. Porque si no, esa gente no va a cuidar ni siquiera de sí mismo. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta importante entrevista con Juan Carlos Monedero, que es profesor español en la Universidad Complutense. Pero hay una invitación. Hay una invitación que sí, Carlos que el profesor Peña, se vaya. ¿verdad? Y Maribel Sí, Núñez, sí. que acompañan al profesor, Correcto. pues van a ser de un evento Bien, importante que tienen. Sí, buenas noches y gracias a bueno, tenemos, si es por mi celular y por lo que he visto, el rating está bastante alto, además del que es No, es que el habitual. rating es así Es de alto, alto. sí, muy alto. comprendido, iba a decirlo eso Ahora mismo subió un poco más. Sube un poco más, Sí. estoy seguro que es así. Sí. Bueno, para no quitarle mucho más tiempo del habitual, lo que nos hemos reído mucho aquí. Bueno, pero este domingo, señores, ya en un tono más serio, los invitamos a la conferencia magistral de Juan Carlos. Estará en la biblioteca Pedro Enrique Sureña, en la Nacional Pedro Enrique Sureña. en la Plaza de la Cultura. Sí, para aclarar, en la Biblioteca Nacional. En la Plaza de la Hay Cultura. personas que han confundido la biblioteca pues si con le la dicen universidad. solamente Pedro Enrique Ureña, los dominicanos no van a saber para dónde Van para coger. otro lado. Es la nacional. que está en la César Nicolás Penson, en Santo Domingo, en la sala Aida Cartagena. En la Punta Plaza de la Latín, Cultura, en la Plaza de la detrás del Cultura. Teatro Nacional, para Así es. ubicarlo mejor. Es este domingo a las 10 de la mañana en la biblioteca que hemos mencionado. bien. Juan Carlos va a hablar de las dificultades de la democracia en la crisis neoliberal. Es importante que lleguen. Repítalo, domingo 3, 10 de la mañana, Biblioteca Nacional, Plaza de la Cultura, César Nicolás Penson. Es muy importante que sean puntuales en la llegada, disculpa para aclarar esto, porque vamos a respetar, vamos a ser alemanes respetando los tiempos y el aforo es limitado. Agradecemos mucho que nos hayan permitido. Profesor, lo vemos allá y espere mi pregunta. Profesor, Muchas gracias. Profesor, antes de que se vaya, contésteme con un monosílabo, por favor. La democracia dominicana, si la ha evaluado, ¿fuerte o débil? Le preguntaron al filósofo Miguel de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, diga usted qué entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le contestó, ¡llévatelo, Félix! 11:41 en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Dicen que el que te hace enojar tiene el control sobre ti.
Por esa razón siempre mantener la calma. Ay, mira, palabra sabia, ¿viste? Eso depende. Parecía el profesor. Sí, no, siempre. No. Siempre. No me tiene siempre. ningún control. No, Roberto, Siempre. no, Roberto. Dígame por qué no. Roberto, lo que Ok, pero está bien, Una teoría pero tuya. permítame escuchar su posición. Una teoría Adelante, tuya. te escucho. Nosotros quizás nos irritamos en algún momento. No nos irritamos. Cambiamos la actitud porque él vino con una actitud No, pero yo no estoy hablando hacia de nuestro eso. país. Él no está hablando de eso. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la conducta en general del ser humano. Pero claro, tú lo dices a propósito de lo que ocurrió y por Claro, eso Valentín. pero en este ok. caso no aplica. Pero es que yo no estoy hablando de ese caso específicamente. Bueno, pues, entonces, no brinquen para arriba así. Nadie brinca para abajo. Es para arriba. Ok, está bien, no brinquen así entonces. Circunscríbelo al contexto que tú quieres. Tú lo que quieres es que yo delimite. Exactamente. Ok, pues está bien, adelante, Gilbert. Adelante, Gilbert. Adelante, hermano. Bueno. Pero ustedes tienen un caso terrible. Ustedes de una discusión, de un debate, entonces quedan como fuera de... Miren, señores. Quedan como fuera de base. Tú sabes que hay personas que por no pensar 30 minutos están cumpliendo 30 años de cárcel. Aquí hay mucho de eso. Ahí es donde voy. Sobre todo gente... Ahí es donde voy. Pero fíjate que ese tipo de personas, en lo que Gilbert se prepara, sí. Como dice él mismo. Yo pienso que después de esa entrevista debemos de tomar llamadas al aire. Mira, ¿verdad? ¿Tú tienes, sí, yo quería decir algo. Sí, una entrevista excelente. Valentín quiere decir algo. Valentín, pero vámonos con la gente, yo estoy de acuerdo. Miren, hoy es viernes. No, pero esto es terrible. Yo tengo algo importante que decir. Sí, claro. Miren, lo que yo le decía ahorita a Gilbert es que en el desarrollo de la entrevista al profesor, uno no tiene por qué enojarse. No. Lo que sí uno tiene que aclararle. Porque si viene y nos dice que lo que nosotros tenemos que preguntarle, ya ahí no. Ya hasta ahí no puede llegar. Quiso condicionar la entrevista. Pero bueno, no vamos ahora a analizar cuando ya él se ha ido. Además, él terminó muy bien con nosotros. Eso tiene que ser el público que lo analice. Él terminó muy bien con nosotros. Vamos entonces a las llamadas. Sí, 829-732-0101, 829-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Máximo Roberto Vázquez de La Romana. Adelante, Vázquez. Y siento como que ese señor hizo un trabajo excelente, que quizá ustedes mañana o después es que lo van a entender, pero lo hizo muy bien. Gracias. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches, Roberto. Saludos, profesor. Grato escucharle siempre. Gracias. Bueno, algunas observaciones al respecto. Creo que, sin desmeritar realmente la intervención del profesor, también me pareció correcta la de Luzón en cierto momento, porque quizás se bordeó los límites con respecto al rol que ustedes realizan. Claro. Y me parece que ese es un espacio un poco muy jurisdiccional de ustedes ahí en cabina, para que vaya alguien a prescribirles lo que deben hacer. Exacto. Quizás debía haber más mesura, sin dejar, y esto quizás propiamente dicho para Valentín, sin dejar de reconocer ciertas realidades históricas, señores, que están ahí. Ustedes recuerdan la intente de Blair, George W. Bush y José María Aznar con respecto a la invasión a Irak. Ustedes recuerdan la postura de Estados Unidos durante el conflicto entre Irán e Irak, cuando gobernaba Hussein y cuando se reinstauró la revolución islámica. Sí. Ustedes recuerdan la postura de Estados Unidos con respecto a Pakistán cuando quería conseguir la cooperación respecto a su intervención militar en Afganistán. Eso está ahí, eso es hecho. Por tanto, muchas veces, si bien Estados Unidos se vende como un modelo de democracia al mundo y el respeto a derechos humanos, también no es menos cierto que históricamente ha habido una burocracia cruel
atroz, como me parece particularmente que es el señor John Bolton, el señor Adam y otros, el señor Mattis, con respecto a su política exterior hacia algunos países. Eso es innegable, eso está ahí, eso se puede apreciar. Buenas noches. Gracias, profesor. Gobierno de la noche, buenas. Hola, muy buenas noches. Muy Saludos, interesante. Difiero en algunos puntos con él, pero en eso que dijo él, que tenemos que tener mucho cuidado, pues nos quieren joder. Ya le anticipo al profesor que ya estamos jodidos, porque con el grado de endeudamiento en este país, ya nosotros no somos país. Y en otro orden, él también explicó que el cambio de mentalidad que sufre la gente, y se lo digo de manera objetiva, esto que nos desgobiernan, que entraron con una manita adelante y otra detrás, hoy han sido capaces de llevar a la inanición a este pueblo. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde el Paraíso, Antolino de Vara. Adelante, Antolino. Esas palabras que dijo ese profesor son muy verdaderas, son palabras positivas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo ese señor. Gobierno de la noche, buenas. El dominicano. Sí, buenas. Mi nombre es Rafael Núñez. Estoy escuchando la fiesta de domingo. Él es 17 años, la primera vez que llamo. Adelante, hermano. A veces hay que escuchar a todas las personas, incluso hasta el ignorante, porque quizás lo que él dijo hoy, en 5 años lo vamos a ver. Muchas gracias. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Luis Guillén de aquí de Estados Unidos. Adelante. Estoy llamando para felicitarle a todos por la gran entrevista que tuvieron con el profesor. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Luzón, aunque yo mayormente no estoy de acuerdo con Luzón, pero en esta vez tengo que apoyarlo porque realmente el profesor en ciertos momentos mostró hasta irrespeto al panel de periodistas que son ustedes. Él no puede trazarle pauta a ustedes lo que ustedes le van a preguntar a él, porque entonces ahí automáticamente ustedes dejan ser periodistas. Eso es verdad. Felicidades. Eso fue lo que yo hice. Gobierno de la noche, buenas. Sí, muy buenas noches. Evaristo de Ciudad Romana. Suba un poquito la voz, por favor. Decía Evaristo de Ciudad Romana. Adelante. Sí, fíjate, hay un asunto con el problema de Venezuela que el señor, hace rato yo lo había calculado, pero amén. Venezuela hace rato ha estado buscando cómo resolver su problema y los norteamericanos le han estado cerrando todas las puertas. Creo que como que se está tapando la boca, no quiere hablar. Llévatelo, Félix. 11:50 minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Valentín tiene algo que decir. Gilbert no ha querido hablar hoy. Digo, Sí, después de la entrevista. porque estoy un poco difónico. Adelante, Pienso que Valentín. ya con la participación de la entrevista ya creo que Valentín, dale el turno a Valentín. Sí, miren, yo quiero comentar algo a raíz de todas las llamadas que hemos recibido en este programa con relación a la situación en que se encuentra en el hospital de Neiva. Yo tuve la oportunidad hoy de estar en Neiva, fui a algunos asuntos laborales y no podía dejar de pasar por el hospital. El hospital que fue demolido y está en un proceso de construcción. Y las condiciones en que se encuentra ese hospital realmente son deplorables. Y cuando digo que son deplorables es porque se ha habilitado una pequeña edificación que está fungiendo como hospital, pero no está en condiciones adecuadas. Las condiciones, no hay donde las personas puedan sentarse, la gente tiene que irse para abajo de los árboles, para la calle. Y los políticos de la provincia andan vendiendo el sueño y la idea por ahí de que ese hospital está en un proceso muy avanzado. Cuando realmente el hospital ahora es que están comenzando a colocar las varillas. Yo le quiero hacer un llamado a Pagán para que Pagán tome carta en el asunto y estos trabajos se aceleren. ¿Quién es Pagán? El director de la OISOE. Claro que sí, Francisco Pagán. Dígalo ahí. El director de la OISOE. Para que esos trabajos se aceleren y los comunitarios de Neiva comiencen a tener condiciones mejores de salud. Porque decía una señora ahí, cuando yo estuve conversando con ella, varias señoras, que el que no tiene 2.500 pesos para movilizarse en una ambulancia de Neiva a Asua, de Neiva a Barahona y a las demás comunidades aledañas,
realmente pasa momentos difíciles. Realmente pasa momentos sumamente difíciles. Entonces, los políticos de la zona, Rafael Méndez, Rafael Cuevas, el gobernador y el senador Manuel Paula, deben unificar los esfuerzos para que esta obra sea concluida y esos comunitarios dejen de pasar trabajo. Quería hacer este llamado porque realmente me preocupó esa situación, me indignó por la indiferencia con que están tratando esto, Luzón. Así mismo, en esta comunidad. Debe de ayudar a tu pueblo. Eso es importante. Tu pueblo desposeído. Es neivero. Tu pueblo hambriento. No hambriento, no así, Gilbert, hambriento pero de salud. Hambriento de salud. No me dejaste terminar la idea. Eso es Neiva, la provincia de Bauruco. Pero hubo como maldad ahí. Hubo como maldad ahí. El espacio, hay un hambriento de salud. Tú viste el video que yo grabé y te lo envié, Gilbert. Claro. Realmente la gente no puede seguir en la calle haciendo turno debajo de árboles, Luzón, porque no hay condiciones. Eso no puede ser. Eso no puede ser posible. Hay que pedirle al presidente de la República que ponga ojo con eso. Sí, el presidente de la República. Con ese hospital. Con ese hospital, básicamente. Y la condición. Básicamente. Y tú sabes qué? Que no solo ese hospital, son todos los hospitales de la región sur del país, básicamente de Asua para abajo. Porque no sé si ustedes recuerdan la situación que se dio en Barahona, que fallecieron decenas de niños por una bacteria que ahí había y una situación precaria por la que están pasando esos hospitales. En el sur debe hacerse una evaluación y se debe tratar de ver cómo se planifica un hospital traumatológico y que se coloque en Asua, específicamente en la zona del 15. Porque ¿cómo es posible que una persona que sufra un accidente tenga que ser trasladado al Darío Contreras desde la provincia de Independencia, trasladado al Ney Arialora, porque no hay un hospital traumatológico en el sur? Eso es penoso. Eso es penoso. Una zona que tiene aproximadamente entre 8 o 10 provincias no tenga un hospital traumatológico para que puedan atender emergencias como esa. Entonces quiero dejarlo ahí, Roberto, y que las autoridades realmente tomen carta en el asunto. Vamos a tomar unas cuantas llamaditas más ya. Pero para claro. ir cerrando. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Esto es un llamado al ingeniero Pagán que acelere los trabajos del padre Villini, porque ahí se dializan más del 60% de la población de este país y se está muriendo mucha gente. Que acelere esa reapertura del padre Villini. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto, todo el equipo. Samuel Valdés, de San Juan. Adelante, Samuel. Yo le hago un llamado formalmente, señor presidente de la República. Debe construir un hospital traumatológico en el 15 de Asua. Aquí las personas en San Juan están muriendo cuando tienen un accidente de auto. Pase buenas noches. Así es, hermano, así es. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Houston, Texas. Adelante, Houston. Si llevan anotaciones, bueno, uno no es tan importante, pero acostumbramos siempre a participar, a ser interactivo, y se notan, al igual que yo, mucho de la gente que llama a Nueva York, en todas partes, ya no suena, ya no llamamos, es precisamente porque cuando uno tiene una posición contraria a algunos de ustedes, específicamente en el caso del señor Luzón, reaccionan enojados, quieren que uno siempre esté 100% de acuerdo con ustedes y con los intereses, y cuando alguien dice algo que afecta a esos intereses o la postura de ustedes, reaccionan enojando. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice el señor Luzón. Pero usted tiene 3 minutos hablando. Dejaron de llamar y participar. Perdóneme, señor. Escucha. Oye, pero tú eres una máquina. No, pero túmbalo porque por eso es. Rotundamente negativo. Oye, amigo. Falso eso. Pero déjeme decirle. Este es un espacio democrático. Perdóname, pero déjame decirle algo. Ese señor tiene muchísimo tiempo llamando aquí. Sí. Y cuando llama, se toma todos los minutos del mundo que él quiere. Incluso, él lo que da es una conferencia cuando llama. Y ese bárbaro acaba de decir que aquí no se le da oportunidad. Falso de toda falsedad. Eso es un falsante, querido amigo. Eso es falso. Eso es falso. Un falsante lo que es usted. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas. Abusador. ¿Quién nos habla y desde dónde? Un higüeyano no se tapa la boca para hablar.
¿ok? Entiéndase eso. Y lo que le estaba diciendo ahorita es que Venezuela estuvo buscando una materia prima en Portugal, y cuando los norteamericanos se dieron cuenta que Portugal se la iba a vender, le prohibieron la venta. Eso es una realidad y lo leí en un periódico. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Hola, sí, bueno, Santo Domingo. Adelante. Déjeme darle un aporte. Sí, sabe que cuando un oyente llama pues, y él está hablando, cuando usted habla, el oyente no lo escucha por teléfono. O sea, es imposible, ¿entiende? No siempre. No siempre es así. No siempre. Gobierno de la noche, buenas. No siempre. Eso depende. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Sube un poquito la voz, Oye, por no favor. se escucha nada lo que está diciendo. En esta noche. Adelante. TV, pégase al teléfono. Hace par de noches. Ajá. Hace par de noches que escuché un comentario de la periodista de Laika, y a mí no lo sabe, porque ella hizo un comentario. No se está escuchando. No sé si es que se está moviendo, si es que el lugar donde está no hay señal. Entonces no se estaba escuchando bien. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Señores, esta es la primera noche de febrero, ¿verdad? Sí. Un mes patriótico. El mes de la patria. Y mes del amor. Y la Gobierno amistad de la también. noche. Sí. Buenas Buenas noches. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que en estos días estaba escuchando un comentario de Adelaida al respecto de Hipólito, Leonel y Quirino, y no me gustó ese comentario. Yo lo sabe, que no me gusta llevarle la contraria a nadie, pero ella lo hizo de una forma como al estilo político, y no es bueno que un periodista. Bueno, pero es que cada quien tiene derecho de pensar y argumentar como pueda y como entienda. Que una persona que sea abierta, plural, y simplemente no diga a favor ni en contra del otro. Porque del Hipólito se dijo muchas cosas. Recuerda cuando Leonel en Nueva York dijo que arrancaba con un Ferrari de tantos caballos de fuerza. ¿Entiendes? Y hablaron mucho del Hipólito. Gracias. Pero hay que decir antes del cierre que este es un programa abierto, que aquí nadie se le coarta su derecho a expresarse cuando tenga que hacerlo en cualquiera línea política. Eso no es verdad. La Z101, su característica ha sido esa, y por eso este emisor es grande. El espacio más democrático del país. Llévatelo, Félix. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto